¿Empiezo? Bueno, buenas noches. Buenas noches, sí. Pensé si eran buenas tardes, pero bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias por estar acá, compañeros de encuentros. Gracias a los que están del otro lado por internet. Bueno, hoy nos convoca Melanie Klein. Em, El título de esta presentación es Descubriendo a Melanie Klein en la obra de Jacques Lacan. Esto, digamos, está tomado del Seminario 1 de los escritos técnicos de Freud. El tema es el valor de lo simbólico como función de la destructividad en la constitución de la realidad humana, el caso Dick. Bueno, Jacques Lacan en este seminario plantea que como analistas ignoramos la constelación simbólica que yace en el inconsciente del sujeto. Primer pregunta, ¿qué es entonces la constelación simbólica? ¿No es cierto? Él nos dice que la prenda del análisis no es sino reconocer qué función asume el sujeto en el orden de esas relaciones simbólicas que cubren todo el campo de sus relaciones humanas, cuya célula inicial es el complejo de Edipo y donde se decidirá la asunción del sexo. Así que miren qué importante, ¿no? Cómo lo piensa el psicoanálisis, la asunción del sexo en relación a ese complejo de Edipo. Bueno, en este seminario, por qué presenta a Melanie Klein? Bueno, justamente porque él está haciendo una crítica a los post-freudianos, al modo en que quedó reducida la cura analítica a una relación de a dos, dice. Está capturada en la relación del yo del sujeto con el yo ideal, del yo al otro, es del solo y único otro de la relación imaginaria. Y dice algo interesante, frente a los debates confusos en torno a la fantasmática kleiniana, para refutar algunas objeciones que se le hacen, para situar mejor lo que puede aportar de verdadero o fecundo a la comprensión de la precocidad de las represiones que implica, contrariamente a lo que dice Freud, que no hay represión propiamente dicha antes del declinar del complejo de Edipo, la teoría kleiniana supone en cambio que la represión existe antes de las primeras etapas predípicas y coloca al padre justamente, ¿no? Ese padre temprano, la función del padre, el Edipo temprano. Bueno, justamente él va a rectificar esta cuestión de estos desvíos por la relación de objeto, por la cuestión imaginaria, y empieza en este seminario aportando el estadio del espejo. Así que nos llevará a internarnos en la región comprendida entre la formación del símbolo, o sea, bien en el origen, lo que es la entrada del símbolo, y el discurso del yo, o sea, entre el registro simbólico y el registro imaginario. Nos remite al artículo de Melanie Klein, La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo. Es de 1930. Allí ella va a presentar el caso Dick. Les recomiendo que lo lean porque realmente es muy interesante la observación que ella hace del caso Dick. Bueno, Dick era un niño, hoy diríamos que es un niño autista, ¿no? Con una realidad indiferenciada. Vivía en un mundo no humano. Acá destaca el valor de este texto porque pertenece a una terapeuta con experiencia. La teoría del ego está incompleta, pero muestra que si en el mundo humano los objetos se multiplican, se desarrollan con la riqueza que constituye su originalidad, lo hacen en la medida en que aparecen en un proceso de expulsión ligado al instinto primitivo de destrucción. En este caso, Dick era un chiquito con mucha precariedad simbólica.
Dice que para él se jugaba una única identificación primaria, lo vacío, lo negro. Lo que funcionaba como humano en este chiquito justamente era esta única yancia. Es lo único, dice, que en él responde. El sujeto no tiene contacto sino con esa yancia. En esa yancia solo cuentan un número muy limitado de objetos que el niño ni siquiera puede nombrar. Entonces abre la pregunta, ¿cómo pensar en este tiempo entre el simbolismo y lo real, también en su punto de origen, cómo pensar la función de la destructividad en la constitución de la realidad humana? ¿Cómo lo piensa Melanie Klein, que se va por el tema, por lo imaginario completamente, y el aporte que hace Lacan con el estadio del espejo? Y por eso dice que toda esta teoría, esta fantasmática kleiniana, para comprenderse necesita de los tres sistemas de referencia que introdujo Lacan: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Entonces, bueno, va a decir que la situación del sujeto está caracterizada esencialmente por su lugar en el mundo simbólico, en el mundo de la palabra. Dick tenía 4 años, pero su nivel de desarrollo estaba entre los 15 y los 18 meses. Disponía de un vocabulario muy limitado e incorrecto. Deformaba las palabras, las empleaba mal, a veces reconocía su sentido. Melanie Klein insiste en el hecho de que ese niño no desea hacerse comprender, no busca comunicarse. Sus únicas actividades lúdicas son emitir sonidos y complacerse con estos sonidos sin significación. Otro punto importante, sin significación. Se complacía solo con los ruidos. Sin embargo, dice, este niño posee algo del orden del lenguaje, si no, Melanie Klein no podría hacerse entender por él. Dispone de algunos elementos del aparato simbólico. Su actitud es apática, indiferente. No da la impresión de ser idiota, ni mucho menos. A diferencia de un niño neurótico, miren qué importante esto que dice, no hay indicios aparentes de ansiedad, o sea, el valor que tiene la ansiedad, ¿no? La angustia. Ni siquiera, dice, en la forma velada en que aparecen los neuróticos, como explosión o retracción o rigidez o timidez. Aquí está el niño como si no pasara nada. Mira a Melanie Klein como si mirara un mueble. Todo le es igualmente indiferente. Entonces empieza Lacan a desplegarnos la teoría de Klein. Dice que el mundo del niño, nos dice Klein, se produce a partir de un continente, el cuerpo de la madre, y de un contenido del cuerpo de la madre. A lo largo de sus relaciones instintuales con este objeto privilegiado, que es la madre, el niño se ve llevado a realizar una serie de relaciones de incorporación imaginarias. Para Klein son imaginarias. ¿Qué es esta incorporación? Puede morder, absorber el cuerpo de su madre, pero el estilo de esta incorporación es un estilo de destrucción. El niño espera encontrar en ese cuerpo materno cierta cantidad de objetos, si recuerdan, bueno, heces, hermanitos, el pene del padre, que aunque están incluidos en él, están provistos de cierta unidad, o sea, toda una fantasmática imaginaria, ¿no? Son objetos que pueden serle peligrosos por la misma razón por la cual él es peligroso para ellos, por toda esta ansiedad persecutoria de esa primera etapa. Los reviste en espejo con las mismas capacidades de destrucción de las que se siente portador. Acentuará en este sentido su exterioridad respecto a las primeras delimitaciones de su yo. O sea que Melanie Klein plantea, ¿no? Está como una primera delimitación de este yo y una exterioridad. Rechazará estos objetos como malos, peligrosos.
Estos objetos serán exteriorizados, aislados de ese primer continente universal, de ese primer gran todo, que es la imagen fantasmática del cuerpo de la madre, imperio total de la primera realidad infantil. Sin embargo, siempre se le presentarán provistos del mismo acento maléfico que habrá marcado sus primeras relaciones con ellos. Por eso los reintroyectará y trasladará su interés hacia otros objetos menos peligrosos. O sea, que de esa manera va armando ecuaciones imaginarias, heces, orina, también ecuaciones simbólicas. En este proceso, dice, un mecanismo alternativo de expulsión e introyección, proyección y absorción. O sea, todo un juego imaginario. Bueno, Lacan, con el estadio del espejo, justamente va a ordenar toda esta realidad fantasmática. En Dick, entonces, observamos un esbozo de imaginarización del mundo exterior. El número de objetos que son para él significativos es reducido a signos mínimos que permiten expresar el adentro y el afuera, el contenido y el continente. Dick jugaba, cuando ella lo recibe, jugaba a esconderse entre dos puertas, un espacio oscuro. Ella dice, ese espacio negro es asimilado al interior del cuerpo de la madre, en el cual se refugia. Nos dice Lacan, lo que no se produce es un juego libre, conjunción entre diferentes formas imaginaria y real de los objetos. Y cuando busca refugio en el interior vacío y negro del cuerpo materno, no hay objetos, no están allí. No puede significar nada allá dentro de ese cuerpo materno. Pensando en el estadio del espejo, dice, el ramillete y el florero no pueden estar allí al mismo tiempo, como si el florero estuviera vacío. Todo está en un plano de igual realidad, lo cual no permite concebir la disociación de diferentes sets de objetos primitivos, porque hay objetos que son reales, hay objetos que son imaginarios. Para Klein, dice, no hay teoría de lo imaginario, ni teoría del ego. Con Lacan debemos introducir estas nociones y comprender que si una parte de la realidad es imaginada, hay otra que es real. O inversamente, si una es real, la otra se convierte en imaginaria. Se trata de la relación del espejo. Estamos en el plano de la proyección, que no es lo mismo, y no es lo opuesto, dice, a introyección, porque están en registros diferentes. La introyección, Lacan rectifica entonces que esta incorporación que suponía y armaba en su despliegue fantasmático Melanie Klein como una cuestión imaginaria de introyección y expulsión, la introyección, Lacan dice, es siempre introyección de la palabra del otro. La introyección es simbólica, lo que introduce una dimensión muy diferente a la de la proyección, que allí sí es una cuestión de espejo, una cuestión imaginaria. Mediante esta distinción podemos distinguir entonces lo que pertenece a la función del ego, que es del registro dual, y lo que pertenece a la función del superyo, que es simbólico. Volviendo a Dick, este niño no dirige ningún llamado. Aunque ya tiene un sistema de lenguaje suficiente y juega con él, lo utiliza para dirigir solo un juego de oposición contra los intentos de intrusión de los adultos. Por ejemplo, se comporta en una forma negativista. Cuando su madre le propone una palabra que él es capaz de reproducir correctamente, la reproduce de modo ininteligible, deformado, inservible. Entonces, dice Lacan, el llamado cobra su valor en el interior del sistema ya adquirido del lenguaje. Pero en este caso, el sistema por el cual el sujeto llega a situarse en el lenguaje
está interrumpido a nivel de la palabra. No hay estadio del espejo. El lenguaje y la palabra no son lo mismo. Este niño hasta cierto punto es dueño del lenguaje, pero no habla. O sea que para hablar necesita constituir el estadio del espejo, el tiempo del imaginario, constitución de lo imaginario. La palabra no le ha llegado. El lenguaje no se ha enlazado a su sistema imaginario, cuyo registro es extremadamente pobre. Esto lo observa Melanie Klein, que que empieza a armarle una simbolización, ¿no? Por eso el artículo se llama El valor del símbolo. Empieza, ¿no? a jugar, a equiparar, bueno, que un trencito puede ser papá, un tren grande puede ser papá, un tren chiquito puede ser Dick, ¿no? Empieza a armarle una simbolización. Esto de empezar a significarle, ¿no? Que una cosa puede representar otra. Entonces, dice que este registro en Dick es extremadamente pobre, valorización de los trenes, de las manijas de las puertas, del lugar negro. Sus facultades, no de comunicación, sino de expresión, están limitadas a esto. Para él, lo imaginario y lo real son equivalentes. Qué confusión, ¿no? En la que puede vivir un niño con esta precariedad simbólica. En el texto de Melanie Klein encontramos que Dick era un niño que había tenido, o sea, ella dice algo con respecto a los padres, a la historia de los padres, que bueno, no había recibido amor, ni de la madre ni del padre. Solo se limita a esto, ¿no? A la cuestión del amor. Bueno, le faltó el amor. No hay ninguna otra construcción como haríamos nosotros, ¿no? De investigar, bueno, ¿por qué no hay amor? ¿Qué pasó con esa estructura familiar? Acá solo se limita a decir, bueno, descubrió que no había amor, que su madre no se había podido conectar con el niño, que le había sido muy difícil darle de mamar. Bueno, la dificultad de conexión entre una madre y un hijo, pero ¿por qué? ¿No? ¿Qué pasó? Con Lacan sabemos que, bueno, de hecho, todo nuestro trabajo va a ir abriendo en este libro esta cuestión del deseo de la madre, ¿no? Ese enigma que es el deseo de la madre. Bueno, ¿qué significantes están en juego en esa estructura familiar? El deseo de la madre, el lugar del padre en la historia familiar, en la historia de las generaciones, la madre, el padre del niño. Bueno, indudablemente todo esto, Melanie Klein no contaba con esto, ¿no? Pero sí se detuvo en la observación de que ese niño, bueno, no había amor y no había conexión entre la madre y el niño, con lo cual no había satisfacción, ¿no? En ese niño, en esa conexión con ese cuerpo materno. Em, y no había podido hacer este trabajo de expulsión, ¿no? O sea, ella dice, es muy importante la etapa del sadismo oral, entre el sadismo oral y el sadismo anal. O sea, este niño no había, al no contar con el simbólico, no había podido constituir ese tiempo del sadismo, ¿no? Que tan necesario para expulsar, ¿no? Para hacer este juego de expulsión e incorporación. Melanie Klein debe renunciar a toda técnica. El niño ni siquiera dispone de juegos, no juega, solo tiene unos trenes. Entonces, pensando en el estadio en que debería estar, le dice directamente, o sea, piensa, bueno, debería estar armando algo del Edipo. Dick, tren pequeñito, tren grande, papá, tren. Entonces Dick se pone a jugar con su trencito y lo arroja contra la ventana. ¿Cómo lo leeríamos nosotros, no? Lo arroja, ven que empieza a hacer un juego ahí de arrojar con un otro que lo recibe, ¿no? Yo pensaba, bueno, nosotros podemos pensar, hay un otro, hay un deseo del analista que lo recibe, que lo mira, que lo aloja,
y ahí le da un lugar y el niño, bueno, empieza a jugar. Al arrojarlo hacia la ventana, ahí aparece la palabra station, o sea, estación. Momento crucial en el que se esboza la unión del lenguaje con el imaginario del sujeto. Ahí empieza a haber una significación. Pero no se olviden que arrojó, ¿no? Hizo un juego de arrojar. Melanie Klein le devuelve lo siguiente. O sea, le sigue armando imaginario. La estación es mamá, Dick entrar en mamá. Rápidamente el niño progresa, o sea, empieza a armar un imaginario. No importa, nosotros a lo mejor no diríamos, Dick, la estación es mamá. De acuerdo a la historia que vamos construyendo, leeríamos otra cosa, pero no importa, le arma un imaginario. Rápidamente el niño progresa. Melanie Klein le ha aportado, dice Lacan, la verbalización, porque además nombra, le habla, porque parece que no le hablaba tampoco esa madre, ¿no? Ni lo miraba ni le hablaba. Melanie Klein le ha aportado la verbalización, ha simbolizado una relación efectiva, la de un ser nombrado con otro ser, ha enchapado la simbolización del mito edípico. A partir de entonces, y después de una primera ceremonia, que consistirá en refugio, el niño, ¿no? Vuelve a esconderse en ese espacio negro para volver a tomar contacto con el continente. O sea, el niño empieza a jugar, el niño verbaliza un primer llamado, un llamado hablado. Solicita a su niñera con quien había entrado y a quien había dejado partir como si nada. Un llamado verbalizado que supone entonces una respuesta. Melanie Klein llama a esto haber abierto las puertas de su inconsciente. Es una manifestación sensacional de la fórmula el inconsciente es el discurso del otro. ¿Cuáles son los efectos de las simbolizaciones introducidas por la terapeuta? Ellas determinan una posición inicial, a partir de la cual el sujeto puede hacer jugar lo imaginario y lo real. O sea, empieza a juntar ese objeto con una significación y conquistar así su desarrollo. El niño se precipita entonces en una serie de equivalencias en un sistema donde los objetos se sustituyen unos a otros. Recorre toda una serie de ecuaciones que le hacen pasar de ese intervalo entre las dos batientes de la puerta, a donde iba a refugiarse, como si fuera el negro absoluto del continente total, a objetos que lo sustituyen más y más elaborados. Accede a contenidos cada vez más ricos y también a la posibilidad de definir el continente y el no contenido. No se trata del... Esto es importante, dice Lacan, acá no hay desarrollo del ego, porque ella habla de desarrollo del ego, que en esta posibilidad de ir de un objeto a otro objeto, hay un yo que se va enriqueciendo y desarrollando. Él dice, no, eso sería confundir el yo con el sujeto. El desarrollo solo se produce en la medida en que el sujeto se integra al sistema simbólico, se ejercita en él, se afirma a través del ejercicio de una palabra verdadera, que ni siquiera es necesario que esa palabra sea la suya. O sea que ahí está el valor del trabajo que hace el analista. En la pareja momentáneamente formada por la terapeuta y el sujeto, aun cuando su forma sea mínimamente afectiva, en este caso, bueno, pudo producirse una palabra verdadera. Sin duda, no cualquier palabra. En esto radica la virtud de la situación simbólica del Edipo. O sea, de alguna manera ella, bueno, algo en relación a la madre, al padre, algo colocó y algo generó. En este punto, el mito, y él se refiere al mito individual del neurótico, porque ¿no? Lacan avanzó en el año 53 sobre
el complejo de Edipo del que hablaba Freud, él avanzó y escribió el mito individual del neurótico como una estructura cuaternaria, o sea, que está el padre, la madre, el niño y está todo el sistema simbólico. Entonces, bueno, esto permite confrontar una serie de relaciones, ¿no? Permite leer relaciones, ¿no? que se jugaron entre la madre, el padre, bueno, situaciones, tensiones entre los sujetos de tal riqueza y complejidad que, obviamente, en comparación a esto que planteaba Freud, el Edipo parece una versión abreviada, bueno, e irreversible. En cambio, el mito es, bueno, ya ¿no? Hay toda una dimensión mucho más compleja de la relación de los padres, de cuando se conocieron, de la constelación del nacimiento, bueno, los avatares de la infancia de ese niño, o sea, bueno, todo eso dejó su impronta, ¿no? Para poder leer, bueno, la estructura simbólica de ese sujeto. Cuando Melanie Klein le transmite el esquema del Edipo, la relación imaginaria que vive el sujeto, aunque extremadamente pobre, dice, es ya suficientemente compleja como para que pueda afirmarse que el niño tiene su mundo propio. Pero para nosotros, este real primitivo, esto es muy importante, porque ella, si ustedes leen a Klein, bueno, le va significando, ¿no? Las cosas que va haciendo, bueno, que quiere sacar, encontrar la caca en la madre, o sea, va armando unas fantasías, o sea, son hasta graciosas la lectura que le hace, cómo lee los juegos, ¿no? Y la significación que le da, siempre en relación a esta cuestión edípica entre la madre y el padre, y bueno, el deseo de destruir, pero para nosotros, dice, este real primitivo es inefable, no puede ser ni dicho, ni explicado, ni descrito. O sea, no le podemos llenar con imaginario al niño de lo que está representando. Tenemos que agarrarnos ¿no? de las palabras que tenemos, de lo poquito que tenemos. Em, Mientras no nos diga algo acerca de él, y en este caso dijo la palabra estación, no tenemos ningún medio para penetrarlo. También dijo oscuro en un momento. En otro momento pidió un carrito lleno de carboncitos y dijo cortar. O sea, esas pocas palabras, este niño no dijo más que eso, ¿no? Em, cuando encontró el carrito y dijo cortar, Melanie Klein le dio una tijera, no pudo hacer nada con la tijera, entonces Melanie Klein tomó los carboncitos y empezó a rasparlos. Él agarró uno y lo arrojó adentro, el juego del Forda, ¿no? Adentro del carrito. Entonces, dice, mientras no nos diga algo acerca de él, no tenemos ningún medio para penetrarlo, salvo mediante lo que hace ella, extrapolaciones simbólicas que constituyen la ambigüedad de todos los sistemas como el de Melanie Klein. O sea, bueno, llenarlo de imaginario, que es lo que los analistas tenemos que tener cuidado de no hacer. Por ejemplo, ella dice que en el interior del imperio materno el sujeto está allí con todos sus hermanos, incluyendo también el pene del padre. ¿En serio? Dice Lacan. No importa. Nos sirve para captar cómo este mundo se pone en movimiento, o sea, cómo imaginario y real comienzan a estructurarse, cómo se van delimitando los objetos humanos, es decir, nombrables. Todo este proceso encuentra su punto de partida en este primer fresco constituido por una palabra significativa, que fue la que él dijo, estación, que formula una estructura fundamental que en la ley de la palabra humaniza al hombre, porque fue la primera palabra que cobró significado. A partir de aquí surgió el llamado,
que es ya posibilidad de la negativa. Y es en este instante que se establecen en el sujeto las relaciones de dependencia. O sea, el valor del llamado, ¿no? Llamó a la niñera. Bueno, este vínculo, esta relación al otro, recibirá a partir de entonces a su niñera con los brazos abiertos, se esconderá adrede detrás de la puerta, o sea, empieza a jugar a desaparecerse él, manifestará súbitamente ante Melanie Klein la necesidad de contar con un compañero en ese rincón reducido. Bueno, dice, luego vendrá la dependencia, o sea, ligarse al otro. Vemos jugar en el niño la serie de relaciones preverbales y posverbales. El mundo exterior, el mundo real, no es más que un mundo humanizado, simbolizado, constituido por la trascendencia del símbolo en la realidad primitiva, y que solo puede constituirse cuando se han producido una serie de encuentros. Creo que en este caso la analista y este niño. Esto significa que no puede utilizarse en forma valedera la cuestión del yo como aparato en la estructuración del mundo exterior. En este caso, por una sencilla razón. Dada la mala posición del ojo, o sea, la mala posición del sujeto en lo simbólico, el ego, el yo, pura y simplemente no aparece. El yo no puede constituirse. El sujeto permanece en una realidad reducida, con un bagaje imaginario también reducido. Bueno, entonces dice Lacan, se trata de la virtud de la palabra. Acto de la palabra es, ¿no? En tanto el acto de la palabra es un funcionamiento coordinado con un sistema simbólico, establecido, típico, significativo para cada historia. Bueno, hasta acá. Hasta acá. Y bueno, ir a las preguntas y a ver cómo piensa Lacan la destrucción, que es el valor de la destrucción. Eh, bueno, gracias Carmen por tu trabajo, me parece muy actual lo que traes, esto que pensaste si estuviéramos en este momento un caso de autismo. Y me pareció muy interesante lo que planteaste en el comienzo, esto de que como analistas, dice, lo traes acá en el trabajo, ¿no? de Lacan, como analistas ignoramos la constelación simbólica que yace en el inconsciente del sujeto. Eh, Me parece ahí interesante el aporte de Lacan, si lo podés abrir un poco. Me parece bárbaro como ya de entrada pusiste esto, ¿no? La constelación simbólica que yace en el inconsciente del sujeto. Claro, por eso decía, me parece que Melanie Klein, de alguna manera, bueno, le da lugar al simbolismo en esto de poder nombrar un objeto y significar otra, ¿no? Con un objeto representar lo mismo, bueno, pero esto de la estructura simbólica es mucho más amplio. Por eso decía, o sea, bueno, ¿cuál es la constelación en la que nació ese niño? La unión de los padres. Nosotros interrogamos, o sea, recibimos a un niño y tenemos que trabajar con los papás, ¿sí, no? Muy difícil, ¿no? La constelación simbólica de ese niño, o sea, la unión de los padres es muy importante, ¿no? Cómo se formó esa pareja, eh, y bueno, cuando quedó la mamá ¿No? embarazada, cuál era la situación. ¿No? Por eso digo el aporte que nos da acá Lacan, que tomar las tres generaciones, Claro, ¿no? Que uno y el tiene deseo de la madre. el deseo de la madre. Con estos chicos es el deseo de la madre ahí no estaba en ese momento jugado con el padre del niño. Ujú, Por lo general, en estos casos tan graves, eh, bueno, hay algo de un otro, ¿no? De ujú, que la madre estaba o duda de quién es el padre o directamente enamorada de ujú, otro hombre, digamos, ujú. siempre hay algo ahí muy Porque Dick también había tenido muchas enfermedades los primeros claro, meses. porque, bueno, esto con Lacan lo podemos pensar justamente porque es ese tiempo del estadio del espejo, entre los 6 meses. Es interesante porque él
valora en Melanie Klein, vieron que habla, o sea, las represiones tempranas, o sea, este tema de lo que queda expulsado, lo que queda de entrada hay un juego de expulsión e incorporación, ¿no? Que en realidad con Lacan sabemos que es toda la cuestión del Fordá, ¿no? El valor del Fordá. Ay, me perdí lo que te quería decir. ¿Qué era la pregunta que me habías hecho? Porque me fui para empezar desde la cuestión de No, lo simbólico de entrada. no, yo había tomado recién lo último que te preguntaba, que también di que había tenido Ah, las las enfermedades. enfermedades, Claro, que no se había podido alimentar, claro, que había porque el tiempo del estadio dificultades. del espejo es el tiempo de constitución de la mirada y la voz. Ujú. O sea, los objetos A, voz, mirada son fundamentales. Entonces, son los objetos del deseo, dice Lacan, y ese momento es fundante porque el niño necesita verse en esa mirada del otro, ¿no? El otro le transmite un deseo, o sea, y con la voz también. Claro, Y bueno, y esa mirada, esa voz, bueno, libidinizan, o sea, el niño arma una imagen de sí mismo exacto. y en esa imagen arma el cuerpo. Claro, ese cuerpo depende justamente de ese deseo que está puesto en el otro. Lacan por eso va a hablar del falo, ¿no? Como el significante con el que vamos a tratar de nombrar ese deseo de la madre, eh, o el goce de la madre, bueno, el goce del otro. Y el cuerpo en estos chicos siempre, el cuerpo está muy afectado. Siempre hay muchos síntomas corporales serios. eh, y bueno, el espejo está mal ahí, ¿no? La Ujú. imagen de sí. Bueno, Daniel. Dice de Natalia San Pedro. Hola, en los encuentros anteriores mencionaban evitar intervenciones en el plano imaginario. ¿Cómo sería? Muchas veces algunas indicaciones ayudan a los padres para acompañar el proceso del niño. Por ejemplo, límites y tecnologías. Eh, no- bueno, nosotros no vamos tanto por ahí, por señalar que le pongan límites, porque, bueno, eso ya se sabe. No es nada nuevo, digamos, no sería nada nuevo que le dijéramos a los padres que le pongan límites. Se lo dicen en la escuela, se lo dicen en la familia. Eh, ¿Qué es un límite? El límite es la intervención, es ubicar ahí donde está, poder ubicar, claro, qué es lo que está alterado en ese orden simbólico. Supongamos, si sabemos que el lugar del padre es fundamental, pero ¿qué es el padre? El padre es el personaje paterno, pero también es una función. Entonces poder ubicar allí un exceso en la estructura familiar, un modo de relación, sí, donde no terminan de escuchar lo que pasa con el niño. O sea, hay muchas cosas que pueden estar sucediendo y que uno escucha que, bueno, cómo escuchar el lugar que tiene ese niño en esa estructura familiar, qué lugar le están dando, hasta dónde lo están escuchando. Em, bueno, hay muchos modos de pensar el límite, más bien como una intervención del analista de corte, de ubicar una cuestión fundamental ahí que está en juego, ¿no? En la estructura de la pareja. Hola, hola. Después la segunda parte de la pregunta dice, muchas veces algunas indicaciones ayudan a los padres para acompañar el proceso del niño. Por ejemplo, límites y Claro, tecnologías. en esto yo te respondía que me parece que eh, es complicado, nos desviamos cuando vamos por la comprensión, ¿no? Es maravilloso cuando nos podemos atener al discurso, a determinada frase, resaltarla. Cuando comprendemos, perdimos el camino, se nos cierra el camino. Yo creo que por eso muchos tratamientos fracasan,
Cuando el psicólogo dice, no, este nene no le pasa nada, el problema son ustedes, es porque se cerró el trabajo, no encuentran la vía de apertura por donde escuchar la problemática, porque bueno, si el niño está haciendo síntomas, algo le pasa, ¿no? Que me parece que el tema es justamente no irnos por la comprensión, porque irnos por el... Claro, ¿qué es el imaginario? El imaginario no es... una cosa es el pensar el valor del estadio del espejo como constitución de las identificaciones fundamentales del niño, las marcas que le quedaron del objeto, de esos primeros objetos, y con esas marcas está armando síntoma y fantasma. Esto es el imaginario. Otra cosa es que uno comprenda e imaginariza una situación y entonces ahí hay un desvío. Claro. Hay una pregunta de Alicia. Hola, Alicia. Hola, hola, buenas noches. Hola Alicia. Hola, Mari Carmen, buenas noches a todos. Bueno, una alegría haberte vuelto a escuchar. Recordaba los tiempos de elaboración de este trabajo y recién cuando te escuchaba pensé en algo que dice Lacan, no recuerdo dónde, pero dice que como analistas debemos detenernos en la enunciación respecto al trabajo de Melanie Klein, ¿no? ¿Te acordás que lo habíamos visto eso? Más que en el enunciado. Y hoy me parece que esa afirmación de Lacan con tu trabajo se fue poblando. Eh, Respecto a la dimensión de la diferencia entre el enunciado y la enunciación, escuchaba allí, y Lacan lo resalta esto también, la apuesta fuerte que hizo Melanie Klein. ¿Viste esa palabra que vos utilizaste que decía se atreve a hablarle? Es maravillosa como cómo se prestó a esa experiencia, ¿no? Otro punto que me parecía maravilloso que tomabas de ella es cómo leemos los efectos de la simbolización. ¿Cómo se lee en el tratamiento de un niño un efecto? De una intervención, de una interpretación, de una escansión. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo lo leemos? ¿Lo leemos en el juego? ¿Lo leemos en el modo del que habla? ¿Lo leemos porque aparece un relato? ¿Porque aparece un sueño? ¿Cómo leemos los efectos, no? Estamos acostumbrados a pensar los efectos en el tratamiento de los adultos y tenemos que pensar lo singular, ¿no? De lo que es el tratamiento de un niño, como vos marcaste tantas veces hoy. Y otro punto que me pareció, dos puntos más. Uno es que con esta experiencia, decías en tu trabajo, ella debe renunciar a toda técnica. Digo, ¿qué quiere decir eso si no es lo artesanal, ¿no? Para cada abordaje de cada sujeto, niño, que nos llega en su singularidad, ¿no? No hay cosas como vos respondías recién, ¿qué es lo establecido? Bueno, es lo que se juega ahí, es lo que se pone en acto allí, es cómo se arma la transferencia. Recordaba el caso de un niñito que yo he presentado en muchas oportunidades, que vino con el diagnóstico de autismo y que él podía quedarse mucho tiempo frente a la ventana del consultorio mirando para afuera, pero se podía quedar, no sé, 15 minutos sí, ininterrumpidos, pero como la mirada perdida, como vos decís, hasta que yo empecé a nombrar objetos, el avión, el pájaro, el vuelo, el relato, y después cuando subía, me tomaba, como subíamos la escalera para ir al consultorio, me tomaba de la mano y me nombraba los objetos que yo le había nombrado. Digo, ¿qué quiere decir esto que vos tomabas de introducir, agujerear lo real, ¿no? Para producir allí nombres, lo que nombra. Bueno, por eso te digo, me parecía que hoy, al volverte a escuchar, me dabas todo esto. Hay otro punto que nombrabas al comienzo, que me pareció buenísimo,
es que Sergio lo tomó, que ignoramos la constelación simbólica. Yo lo tomaba por un modo que vos hacías, tomabas el Edipo allí para ubicar la asunción del sexo, ¿no? La determinación de lo simbólico, la determinación del lugar de lo que podríamos llamar con Lacan un orden de la transmisión de la castración, un orden de la transmisión de un deseo. Y pensaba que cómo hemos retrocedido respecto a la obra de Freud y de Lacan por pensar que hoy el sexo puede ser una autopercepción. O sea, no queda anudado a esta determinación que tiene en la estructura, ¿no? Sí, En la por eso estructura es que, simbólica. gracias Alicia, Bueno, gracias a vos. planteaste un montón de cuestiones. Sí, me las anoté todas. A ver, hablabas de cómo leer los efectos. A ver, tomo Eso, algo de lo que dale. traías. Cómo leer los Sí. efectos en el trabajo. Me parece que justamente el efecto es, por eso me interesaba esto de qué es la cuestión, esto de la destrucción. O sea, me parece que o vos nombrabas recién el significante que orada lo real, hacer agujero, o sea, generar una pérdida, porque en definitiva nosotros lo que intentamos hacer, si sabemos que el niño está, bueno, en este caso este niño tan grave está totalmente tomado del fantasma de la madre, totalmente tomado por el goce del otro, no hay ninguna pérdida, porque uno podría imaginar ningún deseo ahí puesto en este niño que le permitiera leer una falta, algo donde él colocarse en ese lugar, donde poder situarse en esa falta, como para poder nombrar, ¿no? Nombrarse, porque en realidad el juego del Fordá, que es lo que un niño neurótico empieza a hacer, es justamente esta posibilidad de jugar al adentro y al afuera, ¿no? Lo que expulsa, lo que inmediatamente entre lo que expulsa y algo que le queda, ¿no? Algo que se inscribe. Hay una relación, por eso me parecía importante que Lacan rescata estas represiones, dice, entiendo que se refiere a eso, esas represiones de los primeros meses de vida ya, ¿no? En esas expulsiones que hace, donde va armando una afuera y una adentro, algo se inscribe, algo se pierde. Ahora, con Lacan, porque Lacan rescata algo del juego del Fordá que dice que Freud, si bien lo describe, no le dio todo el valor que tenía. En el momento que el niño hace esa expulsión, juega al arrojar, ¿no? Va y viene con el objeto, armando una pérdida, pero dice, en la medida que arma ese afuera, esa pérdida, empieza a nombrar, empieza a decir por, da. Entonces, ahí está la dimensión simbólica. Entonces dice Lacan, porque van a ver, sigan el seminario 1 varios capítulos más después de esto y van a encontrar todo el despliegue que va haciendo del estadio del espejo y cómo lo nombra Alforda, que el niño se hace amo de la cosa y la destruye. Ahí está la destructividad, en la medida que en ese juego donde lo que pierde en realidad no es el otro, sino la satisfacción, es algo de él que tiene que perder, porque esto es lo interesante, es goce, es lo propio que tiene que perder, donde lo que pierde es su propia, ¿no? La satisfacción vivida con ese objeto, bueno, la pierde y puede, que le queda for, da, bueno, después ese for, da, en este caso que dice, bueno, esas palabras las toma del ambiente, de lo que los padres le hablan, ese for, da, después irá a parar a los fantasmas. Entonces, bueno, después esa marca de ese goce vivido con el objeto,
pero ya, ¿no? Es la marca que le quedó de un goce perdido, bueno, después ir a parar a sus fantasmas. Bueno, ahí está la destructividad, porque, ¿no? Es porque ahí que el símbolo, ese signo, ¿no? En ese en esa edad, bueno, dice, con eso destruye, se siente amo de la cosa y la destruye. Así que bueno, me parecía interesante la diferencia ahí que coloca Lacan, el aporte ¿va? que hace con el estadio del espejo, cómo la palabra, surge la palabra, ¿no? Unida a una significación, porque ese niño que puede jugar al Forda es un niño que está queriendo saber, está queriendo imaginarizar qué fue para el deseo del otro, y en ese juego, bueno, va construyendo alguna significación. Gracias, Gracias, María. Alicia. Romina. Muchas gracias, Carmen. Muy rico volver a escucharte. Recuerdo que leímos los textos de Klein siguiendo tu transmisión y tu pasión por el aporte que le hace Lacan. Y te quería preguntar dos cuestiones. Una en relación a esta diferencia entre palabra y lenguaje. ¿Qué sería esto de que no sea enlazado a su sistema imaginario, que el lenguaje no sea enlazado a su sistema imaginario y que imaginario y real acá son equivalentes? ¿Qué operación sería lo que escindiría, si se puede decir así, estos registros? ¿Por qué son equivalentes acá en este caso? Me parece que como que está todo igual, en ese sentido, equivalentes. O sea, si recordás el seminario 4, por ejemplo, cuando él habla del tiempo de la frustración, dice, ¿no? Que es el tiempo del estadio del espejo, es el tiempo de constitución de la demanda, todo el valor que tienen los objetos de la demanda. Hay una experiencia de satisfacción vivida con el cuerpo de la madre, está el seno, hay un objeto real. Pero además, en ese tiempo de la mirada y la voz, hay un imaginario que va haciendo su juego. El niño queriendo chupar la teta, además imaginariza algo. Entonces, se une la palabra al lenguaje, porque hay significación, la famosa significación fálica, o sea, el niño quiere significarse, quiere captar qué fue para el deseo del otro. O como dice Lacan, bueno, ser el falo en esos primeros seminarios, ¿no? Cuando habla del valor del falo, ser el falo, ser eso, ese objeto, ser eso que la madre deseó para él. Bueno, o sea que ahí se une, está el florero y las florcitas adentro, porque el niño encuentra algo. Acá este nene no encontraba nada en ese, ¿no? Se jugaba, se metía en ese espacio negro, que podríamos pensar ahí ese Dasdin primero, ese tiempo primero, y no encontraba nada, no podía captar nada, nada le volvía de esa mirada materna. Así que entiendo que eso es indiferenciado porque le da todo igual. Un niño neurótico, bueno, claro, se unen, están unidos porque, bueno, mientras devora esa teta, algo pesca, ¿no? Algo capta, algo se está incorporando que los significantes del otro, ¿no? No se puede imaginar así, pero bueno. Bueno, gracias, Romina. Noemí. No veo nada. Ah, perdón. Levantó la mano Noemí. Sí, Noemí, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo les ¿Qué va? tal? Buenas Bien, noches, muy bien. encuentros. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen. Excelente tu transmisión. Como vos decís, muchos conceptos, pero primero una cosita que estaba pensando cuando hablas del mito cuaternario que introduce Lacan, un cuarto elemento en el mito.
como que Freud nos deja entre madre, padre, niño, y 4 elementos que introduce Lacan: madre, padre, niño y mundo simbólico. A veces escucho que el padre ya de por sí es esa terceridad que introduce ese orden simbólico. Como, si podés decir algo al respecto, porque siempre me surge esta duda. Vos acá introducís un 4.º elemento. Nosotros siempre partimos del mito, de la tríada del mito, ¿no? Y ya le suponemos a este padre la terceridad y un orden simbólico. Pero acá hay un 4.º elemento. Y otra cosita que, si podés decir algo más o volver a tocar esto de no me quedó claro, seguramente no te pude seguir, entre lo preverbal, lo postverbal, ¿eso es de Melanie Klein? Ah, Sí, eso pertenece a la teoría de Melanie Klein. Nosotros, esos tiempos, esa constitución la leemos de otra manera. sí, no, no, No no la hablamos leemos de lo como preverbal preverbal, y postverbal, claro, ahí está. claro. Eh, lo verbal empieza ya con el Fordano, con esos primeros laleos Claro, del niño. esos Lo que fonemas. claro, yo entiendo que el cuaternario, o sea, cuando él habla del mito individual del neurótico, coloca muchas cosas. Por eso habla de la constelación del nacimiento, habla de la relación de lo previo a la llegada del niño, ¿no? El fantasma de los padres, por eso digo el cuaternario como esa estructura simbólica, más está el padre como la función paterna que opera en el niño, pero además hay toda una estructura simbólica, la constelación de unión de los padres, los Sí, personajes importantes en la vida de ese niño, los abuelos, los tíos, como dicen el hombre de las ratas, un amigo del padre que ocupó un lugar fundamental y le pagó la deuda, o sea, por eso, toda una estructura simbólica muy, muy fundamental, donde poder leer ahí, bueno, cómo operó, claro, después la ley, la prohibición, la transgresión, bueno, en ese sentido entiendo, bueno, una cuestión mucho más compleja, ¿no? Que madre, padre, niño, sino todo lo que acompañó la vida de ese sujeto, ¿no? Las cuestiones particulares, situaciones fundamentales en la vida de alguien que quedaron marcadas y cómo uno después las resignifican a lo largo de la cura. Eh, o sea que en ese punto, eh, y bueno, y todo el valor que le da al estadio del espejo. También ahí en el mito individual del neurótico le da un lugar fundamental al estadio del espejo porque es un tiempo de constitución del sujeto, ¿no? Sí, donde el sujeto dice, bueno, el niño capta el deseo del otro, lo capta a través del semejante, todo el valor del semejante también. O sea que también es eso, el valor del semejante, cómo el sujeto se desaparece detrás de la imagen del semejante, entonces se va a ver en el otro y ya, bueno, ahí aparecen los fantasmas después, ¿no? Cuando recibimos al sujeto. Y el niño lo mismo, cuando juega, cómo despliega en los relatos, en los personajes que le hace jugar a cada muñeco. Eh, bueno, es muy, muy interesante, por eso, cómo va trayendo los significantes de una historia desplegado en su juego. Pero bueno, esto te podría responder, Noemí, claro. gracias. No, a vos, gracias. A ver, te leo, María Carmen, un comentario de Alicia. Dice, en los casos de psicoanálisis en niños tenemos en un extremo a Dick y en el otro a Juanito Hans. Dos extremos que hoy día también se ven, no sé, ahí faltó algo, calculo que será en la clínica. No, no, quedó ahí. Claro, sí. Hoy, hoy encontramos menos Juanitos, me parece, en la clínica. No sé qué está pasando, pero bueno. Em, por eso me parecía importante darle lugar a esto que requiere mucha investigación. El caso Dick, em,
para comprender realmente estos niñitos que tienen tantos problemas. Y Juanitos, sí, son, claro, ya es otra historia, porque Juanito, claro, tiene que atravesar el complejo de castración, ¿no? Tiene que poder caer, de ser el falo para la madre, ¿no? Es otra historia. Em, bueno, se juega siempre un padre, de alguna manera un poco más o menos, le ha dado un poco más de lugar, menos lugar, pero bueno, un padre que operó en la estructura. Así que es otra historia. Juanito, claro, puede jugar. De otra. Dice, buenas noches, les agradezco el espacio. Me gustaría saber sobre la postura del psicoanálisis hoy sobre las estadísticas actuales. 1 de cada 36 niños es diagnosticado con TEA y los especialistas no tienen respuestas concretas sobre este avance en la población. Em, yo lo que te puedo decir es que lo puse en la presentación cuando presentamos este seminario, que ojalá el psicoanálisis perdure y cada vez seamos más los que podamos servirnos de él, porque con estos diagnósticos y la forma en que abordan estos casos, no se avanza, el niño no se encuentra, no se puede dar con un sujeto, no se puede constituir un sujeto. Esto no creo que se produzca, la verdad que no. Esta conjunción del lenguaje con la palabra, no creo que esté. Al menos los casos que yo he visto. Pobrecitos los chicos siguen, los años pasan y cada vez están más locos. No hay ningún efecto simbólico realmente de poder operar ahí con esa familia, con esa historia familiar, con la cuestión del goce, cómo ese niño puede encontrar algún lugar de sujeto. La verdad que no está y no va a estar. Solamente el psicoanálisis es lo que nos permite, nos da herramientas para poder operar. Así que bueno, no sé qué más decirte. No creo que, eh, bueno, la cultura, la vida que estamos llevando, cada vez está la función paterna, decimos, está más deteriorada, pero bueno, los psicoanalistas podemos hacer algo con eso. Bueno, gracias. ¿Habían levantado una mano después? ¿O se bajó? No. Ah, bueno, entonces firma. Tenemos. A ver, a ver, a ver, comentario, lo leo. Entonces, de Melone Paula. Entonces, en ese caso, en el que el estadio del espejo introduce el valor del semejante, a no, a no haber estado en el sujeto autista a lo largo de su desarrollo, ¿se le da algún valor al semejante? ¿Te lo leo de vuelta? Tratamiento, decís. Creo que sí. Dice, entonces, en ese caso, en el que el estadio del espejo introduce el valor del semejante, al no haber estado en el sujeto autista a lo largo de su desarrollo, ¿se le da algún valor al semejante? Claro, sí, siempre se le va a ver. Cuando el niño, el semejante tiene un valor fundamental. El tema es qué lugar tiene el otro, claro. Em, en principio, bueno, cuando recibimos a un chiquito con graves perturbaciones, no nos habla del semejante, no nos habla del amiguito. No, también tiene muchas dificultades para jugar. O sea que es un largo trabajo de empezar a colocar ahí bueno, el juego, esta dimensión donde un juguete pueda representar otra cosa. eh,
y que algo haga juego, empezar a colocar una pérdida, ¿no? Porque hay que colocar una pérdida. Ese niño no es un objeto de goce del otro, un cacho de carne muchas veces del otro. Tampoco encontramos a veces padres dispuestos a trabajar y a querer implicarse en el trabajo, no para que se sientan culpables, pero sí implicarlos en el trabajo, que bueno, ¿qué es lo que pasó con ese niño? ¿Por qué ese niño es así? El hermanito no tiene esta estructura y este otro sí. Que como, claro, bueno, el semejante va apareciendo en la medida que uno empieza a trabajar y que alguna pérdida se instala, ¿no? O sea, bueno, empieza a entrar el otro, claro. Este trabajo con la significación, con la palabra, empezar a ubicarle con el niño, significarle qué le pasó de alguna manera, qué lugar tiene el otro, esos otros parentales. Y bueno, esto va armando el lugar, es un lugar tercero, el lugar del otro, claro. Hola, hay otra pregunta de Miriana. Hola, Miriana. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias Carmen. No sé si te seguí bien, a ver, cuando estabas leyendo el trabajo, ibas siguiendo el caso de Dick, em, decías algo de que a partir de él arrojar algo por la ventana aparece algo de la palabra, que bueno, quizás entiendo esto que decís de la separación, del Fordá, pero ¿cómo llega a eso? O cómo, si puedes ampliar un poquito esto de lo de arrojar por la ventana, esto que traías. Gracias. Lo que yo contaba es lo que está en el relato de Melanie Klein, que cuando empieza a jugar con el nene, digamos, se dio cuenta que con este chiquito bueno, no hablaba, apenas hablaba, no se le entendía, y bueno, se le ocurrió empezar a nombrarle juguetes, y en esto donde de pronto empieza a hacer esa simbolización, donde el trencito grande, ¿no? Dice, es tren grande, papá, tren chiquito, Dick, o sea, le empieza a representar, a simbolizar que una cosa puede usarse para significar otra, digamos, empieza ahí, ¿no? Y ahí es donde el nene parece que agarra el tren, uno de los trencitos y lo arroja, o sea, lo expulsa, o sea que en respuesta, entiendo, a que el analista está allí con su deseo, hay un deseo del otro puesto en juego, que lo mira, que le ofrece un tiempo, que le ofrece un objeto, y empieza a jugar con él. Bueno, entiendo que todo eso genera que el chico lo primero que hace por el tiempo donde está de constitución, que todavía no podía hacer ese juego de expulsar e incorporar, hace eso, expulsa, arroja, ¿no? Que es lo que, por eso decía, un comienzo de Fordá, porque ahí, junto con el arrojar, aparece la palabra. Por eso dice Lacan, es el momento donde se une el lenguaje con una palabra, una significación, porque algo ahí de otra cosa apareció, ¿no? Estación, o sea, empieza el mundo ¿no? La realidad a empezar a crecer, ¿no? De una cosa muy, muy, muy reducida. Melanie Klein, bueno, toma dos juguetitos, a lo mejor este nene nunca le habían dado un juguete, no sé, o no hacía nada, porque no había nada para él, no había ningún deseo. El deseo es una X, ¿no? Es un enigma, es una falta, porque no lo termina de pescar, aunque el otro normalmente a un niño le demuestra algo, ¿no? Le hace gestos. Eh, así que esa palabra es lo mismo cuando Lacan dice que el valor del Fordá, de que el niño, hay destructividad, se hace amo de la cosa y destruye, o sea, la destruye porque la tiene que perder en ese sentido,
pero lo que pierde es la satisfacción vivida con ese objeto, no es que pierde al otro, sino la satisfacción vivida con eso, o sea, algo de goce, ¿no? Hay una pérdida de goce en eso. Cuando el sujeto empieza a hablar, hay pérdida de goce. Gracias, Miriana. Carmen, parece interesante esto, ¿no? De que fuiste ahí puntualizando el caso Dick, y me quedé con estas, ¿no? Que sus únicas actividades lúdicas, ¿no? Me remito a Dick, son emitir sonidos sin complacerse con estos sonidos sin significación, con estos ruidos. Sin embargo, este niño posee algo del orden del lenguaje. Si no, Melanie Klein no podría verse entender por él. Dispone de algunos elementos del aparato simbólico. Y acá se me armaban dos preguntas. La primera es cuando nos encontramos con estos niños que no juegan, el grado de dificultad y el valor que tiene el juego de algo que veníamos trayendo a lo largo de estos encuentros. Con Alicia, que cada uno va tomando diferentes funciones en relación al juego. Primero, me pareció interesante esto. Y segundo, lo que vos venís planteando es el deseo de analista. ¿Qué, qué hace con eso? ¿Cómo puede empezar justamente a darle un lugar a ese niño? Como decías, no, bueno, por ahí no jugaba y le puso un tren y eso produjo un efecto. Y ahí vuelvo, el valor, ¿no? Que a veces uno no tiene ni idea de lo que uno hace y el efecto. Creo que a veces el analista se deja, ¿no? Esto de que venimos diciendo, que cuando uno trabaja con niños tiene que estar como bastante libre, ¿no? Como bastante libre donde, bueno, qué sé yo, uno se deja llevar y eso, los efectos que va produciendo, porque también entiendo que hay un otro, hay un gran otro ahí que puede estar cerca de ese niño y empezar a leer algo, algo distinto. Y bueno, porque la constitución del sujeto empieza con el deseo del otro. Entonces me parece que uno se puede imaginar que el analista, bueno, hay un deseo muy jugado, ¿no? Queriendo recibir a un niño con semejantes cuestiones. Y bueno, y hay un deseo realmente de darle un lugar. Así, o sea que ya eso es ese otro, empieza a haber un otro. Si hasta ese momento ese chiquito por alguna razón no había tenido lugar en esa historia familiar, bueno, hoy la empieza a tener, ¿no? En este espacio con el analista. Y esto de crear inconsciente me parece interesante, que cómo lo lee, cómo lo pensó Melanie Klein en esto donde el chico empieza a hablar, ¿no? Como un efecto de una pérdida, algo de una pérdida, ¿no? Con Lacan decimos una pérdida de goce. Ella, bueno, lo pensaba en términos de expulsión, ¿no? Que hay expulsión y entonces hay una identificación. Bueno, no tenía diferenciados los registros, pero bueno, esta palabra que ella le coloca, esto que empieza a colocar en él y esto que genera en él como respuesta, bueno, ahí algo se inscribe, ¿no? Algo se arrojó y algo entró. Bueno, es esa palabra ahí del analista que le coloca también, ¿no? Empieza a inscribir algo. Y bueno, así que hay que creer en esto, ¿no? Que nos dejó Lacan, el valor del lenguaje y la palabra. Por eso, uno a veces cree que el imaginario lo destituye. No, el imaginario es el estadio del espejo, es la constitución de este tiempo, de constitución de los objetos, o sea, donde le queda al niño las marcas que le dejó el objeto, ¿no? De la experiencia vivida con el objeto. Bueno, o sea, ahí están las identificaciones imaginarias, ¿no? Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias María Carmen. No, Nuevamente, gracias a vos. placer escucharte. Me parece maravilloso cuando escucho, ¿no? a gente como, o sea, Melanie Klein, o sea, estos que fueron pioneros. O sea, porque ellos fueron pioneros, lo artesanal que hablamos, pero ellos con este trabajo que nadie lo había hecho antes de ellos, armaron una teoría y bueno, y es lo que hoy lo vamos
momento a momento, ¿no? En el consultorio, en la clínica. Me parece maravilloso, ¿no? Si eso no es deseo de analista, ¿qué puede ser, ¿no? Lo que la movía a esto. A mí, ¿sabes qué me quedó? La cuestión de cuando Dick, del llamado a la niñera. Eso me pareció como que ahí marcó, digo, qué cosa, ¿no? El llamado a la niñera, y después de eso, él se esconde, juega a la escondida. Ahí me vino de Aberasturi, que hablaban, ¿no? Que ya también trae el juego de la escondida, y me vino el juego de la sabanita, que trae Arminda también. Entonces digo, ¿será con esto que el niño, con esta intervención de Melanie Klein, como que empezó a armar eso que no estuvo en un primer momento? Pero digo, ¿qué figura sería la de la niñera? Eso me hizo preguntar, no sé si por ahí vos lo pensaste. La niñera era la que lo llevaba a Melanie Klein, se lo llevó, era ella. Parece ser una niñera que, bueno, con ella pudo establecer, ¿no? Claro. Si mal no recuerdo el caso que decía Melanie Klein que había resultado favorable el cambio de niñera, que había una niñera mucho más amorosa, ¿no? Claro, claro, a partir de este comienzo de juego, este esbozo de juego que hace, porque el tema es que inscribe una pérdida. ¿Qué es la destrucción? ¿No? Es una pérdida, es algo que se pierde, ¿no? En ese juego, en esa palabra que instala. Colocar una palabra es ya, algo se pierde, porque es esta palabra y no es otra, bueno, puede ser un significado u otro, ¿no? El lenguaje está la pérdida. Entonces, algo ahí ¿no? Es toda esta conjunción, un otro que lo recibe, ¿no? Un hacer juego en ese juego, como veníamos pensando el juego, ¿no? Algo que hace juego, algo que mueve, porque había mucha fijeza en este nene. No le pasaba nada, dice, no había idas y vueltas, no podía expulsar e incorporar, ¿no? Era fijeza, que uno lo ve en nuestros chicos graves, ¿no? Que no saben qué hacer. Entonces, cuando uno empieza a colocar un juego, bueno, por ahí chicos que no están tan afectados, pero sí tienen dificultad, dicen, ¿no? Que no, pero eso no, esto es esto, no pueden armar que esto puede ser otra cosa, ¿no? O sea, esa dificultad para simbolizar. Pero bueno, me parece que el llamado, esto produjo, hay un otro, aparece el otro, y si aparece, ¿no? Algo de un otro, aparece un llamado, ¿no? Lo primero es un llamado al otro, después viene ¿no? la demanda del otro, pero lo primero es un llamado al otro, una demanda al otro, que es lo que bueno, que rápidamente, en una segunda o tercera entrevista, ya el nene la llama y se angustia, porque este es el otro punto importante, el valor de la angustia, ¿no? Este nene al principio dice no tenía ninguna ansiedad. La ansiedad acompaña ese registro de pérdida, ¿no? Entre pérdida e incorporación. Este nene no le pasaba nada. Cuando empieza a haber pérdida, empieza la ansiedad, empieza, ¿no? O sea, empieza la angustia y a sentir que algo, bueno, que el otro no estaba, ¿no? Y ahí el llamado. Por eso, para que haya llamado es porque el otro no está. O sea que empieza ahí a constituirse el inconsciente, ¿no? Con este llamado al otro. Mm. Inclusive era con lo que dice Sergio, que esta era una niñera más amorosa. Sería un llamado de amor también, ese amor que no Sí. tuvo, se puede pensar. Ahí Melanie Klein dice, ahí empieza la dependencia, o sea, Claro. se ligó al otro, Algo. a la niñera, porque si la pudo llamar es porque ahí algo se ligó al otro, empezó la relación de objeto con él y con Melanie Klein también Melanie Klein dice, ahí empieza cierta transferencia, ¿no? Así que bueno.
Y esto que, bueno, por ahí recordaba una de las cosas que preguntaba, o que decía Alicia, digamos, lo artesanal, porque ella dijo, bueno, con este nene, ella empezó a nombrarle cosas. No esperó a que estuviera la transferencia instalada para poder hacer una lectura, no, había que colocar palabras, ¿no? Para un chico que no le pasa nada. No importa, acertado o no, estaba un otro ahí, que lo empezó ¿no? a nombrar y a hablar y a darle un lugar, a armarle una simbolización. Nosotros seríamos un poco más cuidadosos en lo que le vamos a decir por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos atentos a tener, ¿no? las entrevistas con los padres, bueno, más datos del lugar que le ha tocado a ese niño, cómo nombrar algo, ¿no? Del lugar, porque el tema es que uno tiene que pensar siempre una respuesta, que el niño está respondiendo de alguna manera a ese lugar que le ha tocado. Entonces, uno tiene que nombrar algo de esto, ¿no? De ¿por qué? ¿Por qué se coloca así? ¿Por qué responde así? Porque también aún Lacan lo hace responsable al niño, ¿no? De alguna manera, eh, como que, bueno, respondió así, con indiferencia, negativismo, ¿no? Tenemos que ir cerrando. María Carmen, Dale. ¿querés leer lo que va a presentar el encuentro próximo Lidia Diamans? Sí. Bueno, el próximo martes va a estar Lidia Diamant, y bueno, como hoy no pudo estar, nos dejó para que leyéramos su presentación. Va a transmitir lo siguiente. Dice, en primer lugar, voy a tomar un fragmento de la clínica de Melanie Klein, así que seguimos con Melanie Klein, para mostrar sus aportes al psicoanálisis, a su vez también situar los aportes de Lacan a la obra kleiniana y al psicoanálisis mismo. Luego iremos viendo cómo ir ubicando estas conceptualizaciones en la dirección de la cura, de la clínica con niños. Veremos qué instancias abordar en las entrevistas con los padres. Recorreremos los conceptos de función materna y función paterna, el lugar de un niño en la estructura familiar, y a continuación interrogaremos un fragmento clínico. Así que bueno, seguimos con el tema. Bueno, gracias por estar y nos vemos el martes próximo, ¿no? Gracias a todos.